Nos hemos congregado en la casa de papá. Celebramos la Eucaristía que de suyo corresponde al miércoles de la segunda semana del tiempo pascual. Y ya terminamos la octava de Pascua, que era como una prolongación de esa misa de la resurrección. Y en esos días de la octava de Pascua, los evangelios que leímos eran todos de la resurrección del Señor y de las distintas apariciones que fue haciendo a sus apóstoles y a otra gente en particular. Pero ahora vamos a retomar los evangelios cotidianos, los de todos los días. De hecho, el lunes pasado comenzamos yendo con Nicodemo, y eso tuvo una importancia capital. La idea de Nicodemo es: hay que nacer de nuevo, y hay que nacer del agua y del Espíritu. Y si hay una porción de la iglesia que sabe eso, que conoce eso, que vive eso, es esta bendita renovación carismática: nacer del agua y del Espíritu. No se hace volviendo al vientre materno. Bien Jesús le explicó a Nicodemo. Se hace, diría San Pablo, muriendo al hombre viejo, que es un decir para poder decir mejor muriendo al pecado, con todo lo que eso significa, para renacer, volver a nacer, nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, lo que significa a un hombre espiritual, capaz de parecerse a Jesús. Porque en fin de cuentas, la misión que todos nosotros tenemos es la de pasar por el mundo tal como Jesús pasó. Y como dice la palabra que Él pasó siempre, haciendo el bien. Lo que te compete a ti y a mí como católicos prácticos, los buenos, los de verdad, los que pertenecen a la iglesia verdadera, es hacer siempre el bien, es evitar siempre el mal. Y estamos en Pascua, que es el paso del Señor, y que celebra la más grande fiesta que celebra la iglesia, la triunfante resurrección de Jesús. Y por lo tanto, esa resurrección de Cristo se convierte para ti y para mí en un camino, en un itinerario que nos lleva directo a la salvación si lo vivimos a plenitud y como tiene que ser. Son tres pasos básicamente. En primer lugar, ¿quién va a resucitar? Según la carta a los Corintios, Cristo, como primicia de todos los muertos. Porque fíjate que es cierto que Jesús resucitó a la hija de Jairo, ¿te acuerdas del texto? Y también al hijo único de la viuda y a otros más. A Lázaro sobre todo. Sin embargo, todos aquí sabemos que esos personajes estaban vivos, murieron, y Jesús los devolvió a la vida. Pero no podemos decir que resucitaron cual tal, porque todos ellos volvieron a morir y están esperando por su resurrección. Pero Cristo, una vez muerto y resucitado, venció la muerte para siempre. Y a la muerte no tiene dominio sobre él, ya no muere más. Entonces Cristo es primicia, el primero y el único en haber resucitado de entre los muertos. Y por eso es el que tiene el poder para prometerte a ti y a mí que si perseveramos en su día, también con él resucitaremos. Porque debe quedar muy claro que al final todos vamos a resucitar, todos. Los que sean fieles resucitarán para gloria eterna, dice la palabra. Pero los infieles también resucitarán, pero para ignominia perpetua, y no verán el rostro de Dios. En fin de cuentas, Cristo resucitará primero que todos.
En segundo lugar, van a resucitar aquellos que han creído, los que han esperado contra toda esperanza, los que han vivido como propiedad exclusiva de Cristo, conociendo, amando y cumpliendo con su santa voluntad. Los hijos de Dios que confiesan que Jesús es el Señor y que viven de acuerdo a la confesión que hacen. Y por último, cuando llegue el fin, Cristo entregará el reino al Padre y juzgará al mundo con rectitud y justicia. Y así todo será recapitulado en Cristo Jesús. Vas a resucitar, pero ojalá que lleves una vida digna que te permita resucitar para gloria eterna. Veamos un poquito lo que nos dice al referente la carta primera de los Corintios en el capítulo 15. Si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Es lo que da como alegato. ¿Cómo comienza ese capítulo? Es Pablo quien habla. Y Pablo dice: hermano, quiero hacerte un recordatorio para que nunca en tu vida lo olvides. Yo te prediqué un evangelio, debió añadir el verdadero. Y te lo prediqué, pero no es mío, yo no lo inventé. Yo lo recibí directo de Cristo. Yo te prediqué el evangelio de Cristo. Y lo que espero, hermano, es que tú permanezcas firme al evangelio que se te predicó y que tú aceptaste, en el que fuiste bautizado, confirmado, y en el que debes vivir todos los días de tu vida. Porque es por ese evangelio que tú puedes llegar a ser salvo. Claro, apunta San Pablo, si lo guardas tal como se te predicó, porque si no lo haces, entonces habrás creído en vano. ¿Qué dice la palabra referente a los fríos y a los calientes? Tienes que vivir en torno al evangelio, frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Y Pablo te pide en la carta a los Corintios que vivas conociendo y cumpliendo con esa voluntad de Dios. Sigue la carta diciendo: porque yo les transmití a ustedes en primer lugar lo que a su vez yo de Cristo recibí. ¿Y qué fue lo que yo aprendí y les enseñé? Que Cristo murió por nuestros pecados, y eso está en las Escrituras. Que fue sepultado y que al tercer día resucitó, eso también lo dicen las Sagradas Escrituras. Que se apareció a Cefas, Kefas, Pedro, Piedra, Simón, se apareció a Cefas, pero también a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, de los cuales todavía la mayor parte viven, claro, cuando se escribió el texto, lógicamente. Y luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Ahí debió terminar, pero no, porque Pablo quiere hoy dar una exhibición de lo que es la verdadera humildad, para que tú y yo la copiemos. Porque los humildes, de los que se humillan, es el reino de los cielos. Por último, fue que quiso aparecérseme a mí también. Pero a mí se me apareció como un aborto. Pablo no es de los primeros 12. Pablo se convierte tras la muerte de Esteban. Y quien lo acompaña es Bernabé en todos los momentos de su vida, en los viajes y demás. Yo soy el último de los apóstoles. Soy un indigno como apóstol. No deberían a mí llamarme apóstol, porque yo fui perseguidor
Si quieres puedes añadir, yo fui un asesino. Yo me dediqué a perseguir y a matar a la iglesia de Cristo. Es lo que Pablo está afirmando categóricamente en el versículo 9 del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Yo era un asesino. Era. Pero ahora, y por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. O sea que garantiza que ha dado frutos. Y los frutos están aquí. Si tú y yo hoy conocimos la verdad de la palabra de Dios, es por este apóstol de los gentiles. Es por este aborto. Es por este indigno que en su día tuvo un encuentro personal con el Cristo de la gloria y le cambió la vida. Si algo debes hacer en este instante, hermano, es orar con poder en tu corazón. Es pedirle al Señor, Señor, revélateme a mí como lo hiciste con Saulo. Sal a mi encuentro en el camino de mi pecado y de mi perdición. Ven a buscarme en mis apariencias y en mi doble vida, en mi no congruencia, en mi decir una cosa bonita sobre el Evangelio y luego hacer otra completamente distinta. Ven a verme en mis corajes, en mis rabietas, en mis enojos. Cuando pierdo la cabeza y grito, insulto, maltrato, hablo malo. Cuando me entrego a vicios cochinos que me destruyen y acaban con mi hogar y con mi familia y apartan a mis hijos de mí y de Dios. Ven a verme cuando soy supersticioso y digo creer en el Evangelio, pero también visito espiritismos y brujerías y hechicerías. Ven a verme, Señor, cuando realmente me pinto como un católico práctico, pero incluso en estos días he hablado mal de los ministros de la iglesia. Revélate a mí, Señor, en esta hora de Pascua, de resurrección, de liberación. Túmbame del caballo de mi soberbia y de mis mentiras, Señor. Hermano, pídeselo tú a Dios. La cosa es entre tú y Dios en esta noche santa. Pídele, Señor, arranca de mi alma el pecado, al demonio, al mundo y a la carne con todas sus seducciones. Revísteme con tu gracia, con tu perdón, con tu misericordia, para que yo pueda seguir trabajando por el Evangelio y por el reino de los cielos. Y que al final se entienda clarísimo que no soy yo, que es la gracia que tú depositas en mi corazón y que yo administro bien por el reino de los cielos. Esa gracia que tú a bien quieres compartir conmigo, indigno siervo tuyo, si quieres, miserable pecador. Y luego tú como apóstol me envías para que comparte esa gracia con todos los demás. Y que llegue a mi trabajo a bendecir. Y sin hablar, a hablar de Dios. Y a tocar sin tocar las almas para que vuelvan al Cristo de la gloria. Y que aprenda a decir, Señor, aquí estoy yo en esta noche y siempre para hacer tu voluntad. Pues bien, diría San Pablo, tanto ellos como yo, es esto lo que predicamos. Esto es lo que de Cristo aprendimos y es esto lo que le queremos transmitir. Ahora bien, va a afirmar, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan dudando y predicando otras cosas? Y poniéndole el pie al frente a los que quieren avanzar y convertirse, y abandonando la iglesia verdadera por pensamientos sectarios, divisorios, que no vienen del Espíritu Santo de Dios.
y llenándose tanto de ustedes mismos que ya no hay espacio en tu corazón para que quepa el amor y la misericordia de Dios. ¿Cómo es que andan diciendo algunos de ustedes que no hay resurrección? Que es falacia, que es utopía, que no tiene sentido lo que predica la iglesia verdadera. Si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, tu fe sería inútil, tu fe sería vana, no tendría sentido. Y porque Cristo ha resucitado, hermano, es que en esta noche tienes que despojarte del hombre viejo. Como el ciego de nacimiento que estaba a la vera del camino, quitarte ya el manto sucio del pecado y revestirte con la armadura de Cristo. Arrancarte la lengua venenosa de pecado y pedirle al Señor hoy con poder: dame una lengua de iniciado, Señor. Enséñame a adorarte en espíritu y en verdad, a alabar y a bendecir tu nombre sin temor, a danzar para ti en la asamblea y a proclamar que Jesús vive, que vive en mí, vive en la iglesia verdadera y quiere revestirnos con la verdadera vida. No tengas miedo. Más de una vez, en múltiples apariciones, Jesús y María ambos lo van a decir a los que le siguen. Pero María de Guadalupe lo dijo de la forma más hermosa que se puede decir: no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Y yo te llevo en el hueco de mi mano, yo te cubro con mi manto santo. No tengas miedo de alabar y bendecir a tu Señor, de proclamar con poder su grandeza, de derretirte de amor por Él en su presencia, de levantar en libertad tus brazos al cielo y decir hasta el cansancio: gloria a Dios. Que siempre y por siempre y para siempre y de siempre sea tu nombre bendecido por los siglos, mi Jesús. No tengas temor, porque si tú te callas, la palabra afirma que hasta las piedras gritarán. La resurrección de Jesucristo es nuestro pasaporte a la vida eterna. Celebramos la Pascua, ya dijimos que es el paso del Señor, y lo hacemos como un recordatorio, como una conmemoración del verdadero sacrificio de Cristo en la cruz, para luego poder hacer nuestro su sacrificio cruento, o sea, con derramamiento de sangre en el madero. La resurrección de Jesús es el sello de nuestra salvación. Es el cumplimiento de la promesa de una vida nueva y eterna en su presencia. Así nos han hablado los evangelios de cada día durante esta octava de Pascua que terminamos el pasado sábado. Uno de esos fue Juan 20, del 1 al 10. Vamos a jugar con él. El primer día de la semana, después del sábado, entiéndase el domingo, el día de la resurrección, el día del Señor. María, una mujer del pueblo de Magdala, por eso es la Magdalena, fue al sepulcro temprano en la mañana, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Veamos algunos detalles para hacerlo nuestro. María de Magdala salió temprano en la mañana del domingo para el sepulcro, con las manos llenas de aromas, aloe, incienso, mirra, un ungüento. Y todos sabemos para qué lo quería y con la intención que iba. Ella salió
a embalsamar un muerto. Si Jesús varias veces a ella, a los apóstoles, a María Santísima y a todos les había dicho que Él iba a resucitar, bíblico 3 veces por lo menos, más las en privado que no sabemos, le dijo que iba a resucitar al tercer día. Si ella salió para el sepulcro a embalsamar un cadáver, no le creyó. María, la de Magdala, dudó de la palabra de Dios. Su amiga, la íntima, la que le arrancó 7 demonios, la que la cuidó y la protegió, y las malas lenguas hasta dijeron cosas feas de ellos. Y él dio su vida por ella, pero ella no le creyó. Menos mal que yo no soy Jesús, porque si llego a ser yo, cuando me la encuentre, le digo hasta del mal que va a morir. ¿Y qué hace Jesús? La abraza en su misericordia, la consuela en su llanto, acepta su momento de confusión y le envía para que sea el primer apóstol de la iglesia, la primera enviada, la primera gran misionera. Esa fue una mujer que dudó, que no creyó. Fue en la noche, todavía estaba oscuro, fue en su pecado, fue en su pequeñez, fue en su miseria. Hermano, eso es para ti y para mí. Hoy y ahora en esta noche santa, el Dios del amor nos está mirando en nuestro pecado, porque entre nosotros, perdón, con cariño, el que no tiene dinga, tiene mandinga, y si no carabalí. El que no cogea de una pata, cogea de la otra. Y el que no tiene lengua de mapa municipal, bueno, por ahí va también. Cada uno tiene lo suyo. Por eso es que estamos aquí, porque somos pecadores y buscamos su misericordia. Y si la tuvo con ella, la va a tener contigo. Y si la amó a ella así, te va a amar a ti igual. Y si la envió, a ti te envía. Y si la acompañó, te va a acompañar. No tengas miedo, hermano. Ella lo alabó y lo bendijo, lo glorificó y lo siguió el resto de su vida. Haz otro tanto. Alaba a tu Dios, su nombre bendice por siempre, reconoce su poder, síguele en confianza, abandónate a su majestad y déjalo que Él obre todo en ti, porque Él siempre obra para bien. Pero no fue la única. Salió de allí y fue corriendo a buscar a Simón Pedro y el otro discípulo que Jesús amaba tanto. Me gusta que ahí no dice el nombre de él, sabemos quién es. Me gusta que no lo diga, porque como no lo dice, cuando yo lo leo, pongo el mío. Y te invito a ti que pongas el tuyo también. Tú eres el discípulo amado, claro que lo eres. Fue por ti, por quien derramó su sangre en la cruz. Iban corriendo, pero mira esto. El discípulo amado era más joven, pensamos que 18, 22, por ahí 25 tal vez. Pedro estaba ya más ruco, más viejito, un poquito mayor, no sé cuánto, pero mayorcito. Testarudo, terrible, bueno, ya saben cómo era Pedro. Corrían los dos y el joven corría más y llegó primero. Se asomó, pero no entró. Llegó Pedro después. Entró y vio todo cual estaba. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ahí dice que Juan, el discípulo más amado, entendía perfectamente que él era el más amado, pero no era la autoridad. El más inteligente, el más formado, si quieres, el que más cursos ha tomado, el más sacerdote, el más diácono, el que mejor lee, el que mejor canta, el que más dinero tiene en las cuentas de banco, pero no es la autoridad. Y Juan respetó no entrar primero hasta que la autoridad
Pedro, el Papa, entrara, dijera para él hacer. A mí no me importa cuán carismático tú seas y cuánto sepas de la iglesia y cuántos cursos tengas, ojalá que tengas más de los que dices tener. Eso no me importa. Me importa que seas obediente a la autoridad, que ames y respetes la autoridad, que cuides a Francisco aún después de muerto y que desde ya estés orando por el próximo, para que Dios, que nunca se equivoca, no permita que tú sí te equivoques y por esa equivocación puedas perder la gracia. ¿Qué dice ahí si fuera en español? Por favor, no te metas en lo que no te importa y no hagas lo que quieres hacer. Haz lo correcto siempre. Y lo correcto siempre es escuchar la voz de Dios a través de los que Él elige para eso y seguir la voz del buen pastor. Él te llevará donde los pastos siempre brotan verdes y las aguas son frescas. Pedro llegó, entró y encontró todo. Entonces entró también el otro. Tú, Juan, yo, entró el otro. Vio y creyó. Tú me vas a decir que Juan se había recostado sobre el pecho de Jesús en la última cena y oyó el latir de aquel corazón divino, que Jesús seguramente lo habrá abrazado contra su pecho y todavía Juan no creía. Pues ahí lo dice, porque Dios no es un sentimiento, ni una pandereta, ni un tecladito, ni un organito, no. Nos comunica todo eso con Dios, pero Dios no es un sentimiento. Dios es un estilo de vida en santidad. Es oírlo en el silencio. Es enamorarse de un Dios que de suyo está enamorado de ti. Tan enamorado que Él dio su vida por ti y de vez en cuando tú y yo lo traicionamos. Resucitó el Señor, es lo que celebramos, pero hay dos versiones. La mujer del pueblo de Magdala, o la Magdalena, los discípulos gritaban: resucitó el Señor, resucitó de veras, mi amor y mi esperanza, resucitó sin duda, y corrían por las calles: aleluya, Cristo resucitó. Pero por su parte los soldados, las autoridades y los alcahuetes repetían: mentira, eso es falso. Ellos se han robado el cuerpo del blasfemo que se hacía pasar por hijo de Dios. Y hasta hoy los dos gritos siguen resonando. La pregunta es: ¿cuál es el tuyo? Pero con tu vida, con tus acciones y con tus palabras. Porque puedo decir en apariencia que creo que Cristo resucitó, pero luego vivir muerto por el pecado. Y aquí alabo y bendigo y glorifico al Señor, y llego a casa, insulto, peleo y maltrato. Y salgo de acá danzando de alegría por esa puerta y llego a la panadería, y cuando me encuentro con el primer chismoso me convierto en la estaca donde amarran los chismosos y hablo hasta de lo que no. Dios no es un sentimiento, es un estilo de vida en santidad. Hoy y ahora todo depende de ti, que tu grito sea Cristo. Porque el renovado en el Espíritu, como eres tú, quiere ir por todo el mundo cantando y contando la resurrección del Señor. Cristo resucitó y ha ascendido a lo más alto del cielo. Ahora tú y yo estamos llamados a ser testigos, hostias vivas
otros Cristos, reflejos de su amor, congruentes en lo que decimos y hacemos. Hermano, no me digas que crees en Cristo, haz que se te note, que quien te mire lo vea, que quien te escuche lo oiga, que quien te siga tenga un encuentro personal con Él y deje de seguirte a ti para seguir al Cristo de la gloria. Se tiene que notar en ti la verdadera transfiguración de Cristo, para que puedas gritar con San Pablo: muerte al hombre viejo, que nazca el Salvador, un hombre, una mujer nuevo, capaz de alabar a Dios con todo el corazón y poder repetir con Pablo: y ya yo no vivo, Cristo vive en mí. Pues que se te note con una vida en santidad. Hermano, tan claro como el agua, sin el evento de la resurrección no hay salvación posible. Así como la sangre de los machos cabríos derramada sobre el pueblo en el Antiguo Testamento era signo de su conversión y de su salvación, así la sangre de Cristo derramada en la cruz es signo de tu salvación. Ojalá que en esta noche tu nombre sea Longino. Ojalá que te llamases Longino. ¿Por qué? Porque este es el nombre del soldado que tenía la lanza en su mano y traspasó el costado de Cristo y emanó agua y sangre, y lo salpicaron. Y al saberse salpicado por la sangre de Cristo, se convirtió hasta poder decir: en verdad, este hombre es el Hijo de Dios. Y hizo su confesión de fe. Que esta noche santa seas tú salpicado por la sangre del Cordero, lavado en esa sangre, y con las manos puras y limpias llegues a casa a tocar a tu familia y a traerlos con lazos de amor, a reconciliarte con ellos, a ser más manso, humilde de corazón, sencillo como una paloma, capaz de oír la voz de Dios y cerrar el oído a las invitaciones de este mundo pasajero. La resurrección de Cristo es la garantía de que para el que cree se abrirán las puertas del reino de los cielos. No te cierres el cielo, hermano. No tengas miedo a las promesas de Dios. Conviértete realmente, Señor. Acércate al sacramento de la confesión con vehemencia. Confiesa tus pecados con dolor y con humillación si quieres, y con verdadero deseo de ser santificado. Haz la fila de la comunión, cómete al Cristo que vive en esta noche santa y sal de aquí pareciéndote al Cristo que te comes y hablando desde la Biblia, para que tu vida entera sea una Biblia abierta donde los demás puedan leer palabra viva de Dios, y donde cada día te convenzas de que al estar en la iglesia verdadera estás en el lugar correcto y a la hora correcta. Alaba a tu Dios, hermano. Bendice a tu Señor. Créele a su palabra y espera en su misericordia. Porque si puedes verlo de esa manera, todo lo demás vendrá por añadidura.